Buenos días. En esta mañana nuestro sermón viene de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Si puedes, por favor, busque a ese pasaje en sus Biblias y mientras los va buscando, quiero dejarles saber que este pasaje es el último en una sección de esta carta donde Pedro se enfoca en animar a creyentes a someterse a diferentes autoridades. Si no has escuchado las últimas dos sermones, les animo a que los escuchen. En nuestro texto en esta mañana, Pedro está hablando específicamente a las esposas y las anima a que se sujetan a sus esposos. Y como en los últimos dos sermones, esto puede ser algo que es difícil para muchas personas, por muchas razones. Es por eso que quiero, después de leer el pasaje, orar por nosotros para que el Señor use su palabra para dirigir nuestros pasos, porque queremos que sea una lámpara a nuestros pies y queremos que Él la use para moldearnos y hacernos más como su Hijo, aunque sea difícil. Entonces, déjame leer el pasaje para nosotros, voy a orar y vamos a comenzar el sermón. Escuchen la palabra de Dios de Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Padre amado, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que eres más sabio que nosotros, que sabes lo que es mejor para nosotros. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que somos vanidosos, Señor, que somos egoístas, Señor. Queremos hacer lo que queremos hacer. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra a anhelar lo que tú nos mandas hacer, a anhelar obedecer tu palabra y honrarte con nuestras vidas. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, Señor. Te necesitamos a ti. Entonces usa tu palabra para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familias más fuertes, sociedades más fuertes. Eso es el título de un artículo que fue publicado en los New York Times en el 2012. El autor de ese artículo, él va y argumenta que mientras las familias se van poniendo más fuertes, mientras se van convirtiendo en lugares de amor, lugares seguros y estables, eso lleva al mejoramiento de la sociedad, a que la sociedad se fortalezca, como dice el título. Ahora, algo que me gustó mucho del artículo es que el autor menciona que esto no es una idea nueva, no es una nueva idea. Esto es algo que ha sucedido a través de la historia. Y la realidad es que eso es cierto. A través de la historia, la familia y el hogar ha tenido un lugar muy importante en la sociedad, en la comunidad. Eso fue el caso en el mundo greco-romano, donde Pedro escribía y donde vivían los creyentes a quienes él escribía. Ahora, claro, nosotros como creyentes no podemos estar de acuerdo con todo lo que sucedió en la cultura greco-romana. Habían cosas que ellos consideraron permisibles y permisible en la casa, y aún consideraban esa casa un lugar estable o fuerte. Hay mucho en esa cultura que nosotros no podríamos aprobar. Pero había algo en esa cultura que sí se alinea
mucho con lo que dice la palabra de Dios. Tiene un grano de verdad, como quien dice, y es lo siguiente. Ellos sí entendían que el esposo o el padre tenía que ser el que era el líder en la casa. El padre, el hombre, era la autoridad en el hogar. De hecho, las personas en la sociedad, en la comunidad, ellos esperaban de que el padre y el esposo se aseguraba que los que vivían bajo su techo vivían de acuerdo a las normas sociales. Entonces, la expectativa de la sociedad era que los esposos fueran los líderes en sus casas, en sus hogares. ¿Cuáles eran las expectativas sobre las mujeres, sobre las esposas? Bueno, se entendía que la esposa no podía tener amistades que también eran amistades de su esposo. También se entendía que la esposa se supone que seguía la misma religión de su esposo. Entonces, tanto una vez una mujer se casa, su vida giraba alrededor de su esposo. Y eran bien similares a los esclavos de ese tiempo. Las mujeres no tenían ningún tipo de estatus social. Las esposas estaban muy dependientes de sus esposos, de su ingreso, de su estatus social y de su reputación. Ahora, debemos saber, debemos entender que ni Pedro ni Pablo, quien también escribe mucho de este tema de hombres y mujeres, esposos y esposas, ellos no estaban comunicando a esos creyentes o a esas mujeres que se debían someter a sus esposos, ni a esos hombres que ellos tenían que amar y honrar y liderar a sus esposas. Ellos no estaban enseñando eso porque eso era lo que creía la cultura y ellos se estaban robando esas cosas de la cultura. No, eso no era porque ellos enseñaban esto. Ellos enseñaban estas cosas a esas mujeres y Dios sigue usando esta palabra para enseñarnos hoy porque Dios en su soberanía ha diseñado a la familia y a la casa, al hogar, a funcionar de esta forma. Pedro y Pablo simplemente estaban enseñando a esos creyentes y estaban demostrando el honor que tiene el pacto de matrimonio como Dios ha enseñado. ¿Y qué es lo que Dios ha enseñado en su palabra? Que a la mujer le toca sujetarse a su esposo y que al esposo le toca ser líder y autoridad en su hogar. Si usted está siguiendo el guía de adoración de la casa, usted vieron que la lectura de la palabra de hoy vino de Efesios 5, versículo 22 al 33. En ese texto, Pablo, él muestra que el orden en el hogar, o como dice un pastor, R.C. Sproul, la división de labor en el hogar, la raíz de ese modelo es la misma creación. En otras palabras, cuando el Señor vio que Adán estaba solo y él quería darle a Adán una ayuda idónea, él le creó a Eva y él usó su propia costilla para crearle a Eva. Y él le llama a Eva mujer, pero en inglés se ve mejor el juego de palabras que hay ahí. Le llama a la mujer woman. Woman se usa la palabra man. Eso también se ve en el hebreo. ¿Qué es lo que estaba comunicando el Señor con eso? Que la mujer no solamente se salió del hombre, sino que ella también está sujeta al hombre. Nosotros vemos esto en Génesis 2 y vemos en ese mismo capítulo, en el versículo 24 y 25, que en esa unión, ese primer matrimonio que estableció Dios, que fue entre un hombre y una mujer, que a causa de ese matrimonio, cuando el hombre se casa con su esposa, ellos se convierten en una sola carne. Él ya se va de su hogar, él se aleja de su padre y su madre y se aferra a su mujer. Y ellos ahora forman una nueva familia, una familia nuclear que es nueva. Entonces lo que vemos en Efesios capítulo 5, Pablo simplemente estaba explicando cuáles son los roles del hombre y cuál es el rol de la mujer, ya establecido esta nueva familia. Se casaron ahora, ¿cuál es el rol de cada uno? Y ahí vemos que a la mujer le toca sujetarse a la autoridad de su esposo como para el Señor, y que al esposo le toca honrar y amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella.
Entonces, aunque había unos granos de verdad en la cultura greco-romana, las instrucciones de Pedro primordialmente eran para que esos creyentes podrían vivir sus vidas de una forma que honraba al Señor. Acuérdate, una de las metas de esta carta para Pedro era animar a estos creyentes quienes estaban sufriendo por su obediencia a Dios. Él quería animarlos a seguir obedeciendo al Señor ante un mundo que los observaba, para que no caigan en pecado y para que los están mirando quizás también se puedan salvar a observar sus buenas obras. Y como leímos, no todo aquí es dirigido a la esposa, también hay unas instrucciones bien importantes para el esposo cristiano. Ahora, si estás escuchándome y eres una mujer soltera, por favor no cambies el canal, no apagues el televisor. Si deseas en algún momento casarte, entonces hay una buena posibilidad que te vas a casar en algún momento. Entonces vea este pasaje, a este sermón, como algo que le puede ayudar a ti a prepararse para ser una buena esposa, si Dios permite, en un momento dado. Y si eres una mujer, una madre soltera o quizás eres viuda, escuchen el sermón también. ¿Por qué? Porque esto le puede equipar a usted a ministrar y aconsejar y a discipular una dama que quizás está pensando en casarse en un momento dado. Todos nosotros como iglesia podemos beneficiarnos siempre de la palabra del Señor. Aunque quizás aparenta que no nos aplica, siempre hay algo que nos aplica, que nos puede beneficiar, hermanos. Entonces, eso dicho, vamos a ver las instrucciones a la esposa cristiana de parte de Pedro. Vemos aquí que Pedro anima a las esposas cristianas a sujetarse a sus esposos, primero, por obediencia al Señor. Segundo, con la esperanza de ganar a su esposo para Cristo. Y tercero, lo deben hacer con un enfoque en adornarse con virtud y carácter. Entonces vamos al primer punto. Las esposas deben someterse a sus maridos por obediencia al Señor. Vean que el capítulo 3 comienza con la palabra asimismo. Pedro escribe esto porque él quiere conectar estos versículos con los versículos anteriores. Y en conectarlos, él está comunicando a estas esposas lo mismo que él comunicó a todos los creyentes en el versículo 13. Y lo mismo que él le comunicó a los esclavos en el versículo 18. ¿Qué es lo que él está comunicando? Él está diciendo que todo creyente debe sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto en su vida por causa del Señor. Eso quiere decir por temor y obediencia a Dios. En hacer eso, en sujetarse, no solamente honramos al Señor, pero también demostramos con nuestra obediencia que Dios es digno de nuestra confianza. Y Pedro le está dejando saber a sus lectores, específicamente a esas esposas cristianas, que esa verdad también se extiende al hogar. Dios, como Él puso autoridades en el gobierno y nos toca sujetarnos a ellos, vemos en la palabra que el Señor también ha puesto una autoridad en el hogar. Y esa autoridad es el esposo o el padre, si hay un padre presente. Pedro sabía que iban a haber mujeres cristianas, esposas cristianas, que se iban a ver como que estaban siendo ellas subversivas o rebeldes por la comunidad y también a veces por sus propios esposos. ¿Por qué? Porque ellas ahora se estaban practicando una fe que no era la fe de su esposo. Ellas ahora estaban saliendo en público y pasando tiempo con personas que no eran amistades del esposo. Pero aún así, Pedro no le dice a estas mujeres que se dejen de pasar tiempo con la iglesia. Él no les dice a ellas que ya no tienen que ir a la iglesia ni tener compañerismo. No. ¿Por qué? Porque esas mujeres, como cualquier otro cristiano, le toca en una última instancia obedecer al Señor. Sin embargo, lo que Él les anima a esas mujeres a hacer es a obedecer al modelo que Dios ha establecido para el matrimonio y para el hogar, que es que continúen sujetándose voluntariamente a la autoridad de su esposo. Y Él les acuerda a ellas que lo deben hacer como para el Señor. Y vean,
que estas mujeres no les tocan sujetarse a todo hombre, no, es específico, dice a su esposo. Y Pedro también, él toca esta verdad en el versículo 5, cuando él dice que una de las formas en que las mujeres quienes esperaban el Señor se adornaban era por medio de sujetarse a sus esposos. Cuando una mujer se sujeta a su esposo imperfecto y pecaminoso, ella está demostrando que tiene una fe y una esperanza profunda en el Señor. Está demostrando con sus acciones que confía que Dios es soberano sobre su vida, que Dios está en control sobre su matrimonio y que Él está siendo honrado por su obediencia. Yo sé que para muchas mujeres cristianas que están viendo esto, quizás estás casado o no, pero nada más pensar en sujetarse a su esposo o su futuro esposo que desees tener, eso a usted le suena como algo horrible o le llena de temor, porque es exactamente lo opuesto que te han enseñado. Es lo opuesto de lo que has visto en su propio hogar quizás. Pero hermanas, como hijas de Dios, como creyentes que quieren honrar al Señor, quienes aman a Dios y quienes quieren vivir para su gloria, anímense, porque así como sabes que su obediencia en otros aspectos de su vida es para su bien y para la gloria del Señor, pues mira, su obediencia en esto también sigue siendo para su bien y sigue siendo para la gloria de Dios. Y yo sé que a veces cuando su esposo quizás se le olvida algo, se le olvida un aniversario o mete la pata por X razón, hay una tentación de no respetarlo, de no sujetarse a él voluntariamente. Y en un momento vamos a ver un ejemplo de Abraham y Sara y cómo Sara respondió a Abraham cuando él también mete la pata. Pero miren, lo que vemos en la palabra de Dios es que su sumisión a su esposo, el sujetarse a su esposo, no lo debes hacer porque él merece que usted lo haga. No, la palabra los llama a sujetarse simplemente porque él es su esposo, simplemente porque él ocupa el oficio de esposo y él es su esposo. Y Dios en su soberanía, Él le ha otorgado al oficio de esposo y padre autoridad en el hogar. Y por favor, escúcheme decir que esto no significa que entonces la mujer o una mujer ya no es competente, que ya una mujer no es capaz de manejar el hogar y por eso tiene que sujetarse al esposo. No, la palabra no enseña eso, ni eso tampoco es lo que yo estoy diciendo. La mujer, tanto como el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. John Piper, él es un pastor muy bien reconocido, un teólogo. Él ama mucho a su madre y admiraba mucho a su madre. Su papá era evangelista y a veces él estaba viajando por los Estados Unidos 200 días del año. Estaba fuera de la casa por mucho tiempo y John Piper comenta que fue su mamá quien le enseñó a guiar, a pintar, a cortar la grama, a cocinar y también para hacer trabajo eléctrico en la casa, conectar cable. Cuando venían alguien a arreglar la casa, era ella que se aseguraba que se pagaban y que el trabajo se hacía bien. Entonces su mamá era una mujer muy competente. Pero una de las cosas que más se acuerda de ella y de su casa es que cuando regresaba su papá, de estar en la calle por días y días, a veces meses, su mamá voluntariamente le entregaba a él la autoridad del hogar. Mientras él estaba afuera, ella era la autoridad, pero cuando regresaba, voluntariamente, esta mujer competente, muy capaz, ella no luchaba para tener la autoridad. Ella no luchaba contra él, sino que entendía que como esposo y padre, él es la cabeza del hogar. Entonces ella se sujetaba voluntariamente a él cuando él regresaba. Ahora, ¿qué pasa si su esposo no es cristiano? ¿Verdad? El esposo de la mamá de John Piper era un evangelista, pero si su esposo no es cristiano y no le importa nada de la palabra del Señor, no le importa nada de Dios, pues mira, esto nos lleva al siguiente punto. Segundo punto aquí, las esposas deben someterse
con la esperanza de ganar a su marido para Cristo. Con la esperanza de ganar a su marido para Cristo. Lo más seguro, Pedro sabía que había mujeres que le iban a hacer esta pregunta. ¿Y si mi esposo no es cristiano, qué hago? Entonces vemos aquí en el versículo 1 y 2 que él busca contestar esa pregunta desde antemano. Él dice, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vean que ganar al esposo para Cristo es una razón bien importante de por qué la mujer debe sujetarse al hombre. Sí, es con temor a Dios y para obediencia hacia el Señor, pero también vemos aquí que el Señor usa la conducta casta y respetuosa de la mujer quien busca respetar y honrar a su esposo. Dios puede usar su vida y su obediencia para así llevar a su esposo a Cristo. Y yo no tengo duda que muchos de nosotros y muchos de ustedes, una vez conocieron al Señor, desearon que sus familiares y las personas a quienes amas también conozcan al Señor. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que una de las formas en que la mujer puede ser un testigo de Cristo para su esposo que no es cristiano es en reconocer su autoridad que le fue otorgado por el Señor y buscar honrarlo y amarlo sin ningún tipo de egoísmo. Entonces, lo que vemos aquí, hermanas, es un ministerio único y difícil que tienen las mujeres cristianas, las esposas cristianas que están casadas con hombres que no son cristianos. Pero también vemos que es un ministerio que podría dar fruto inmenso. También quiero señalar aquí que si Pedro pueda, si Pedro puede animar a la esposa que está casado con el que no es cristiano, si él anima a ella a someterse a su esposo, entonces podemos razonar de que la mujer que está casada con el que es cristiano, el que ama a Dios, el que busca honrar a Dios, aunque lo haga imperfectamente, pues mira, ahí en ese caso, sin duda la mujer debe poder voluntariamente sujetarse a su esposo. Y vean que Pedro aquí dice que lo haga sin palabra. Él no está diciendo que una persona se puede convertir a Cristo sin escuchar el Evangelio. No. Vemos en Romanos 10:17, es claro que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En algún momento dado el Evangelio se tiene que proclamar, se tiene que poder entender y tiene que ser creído para que una persona se pueda convertir a Cristo. Lo que Pedro está diciendo aquí es que el testimonio de la vida de una esposa obediente es un testimonio poderoso. Y que es posible que esa vida, ese testimonio, abre puertas para conversaciones sobre el Evangelio. Puede ser que una esposa no tenga muchas oportunidades para compartir el esposo verbalmente o compartir el Evangelio verbalmente con su esposo. O puede ser que ha intentado varias veces y ahora cuando tratas de compartir el Evangelio con su esposo, no la quiere escuchar, él termina la conversación. Lo que Pedro está animando aquí es que en vez de simplemente buscar oportunidades para predicar verbalmente el Evangelio, que también busque oportunidades para vivir de una forma respetuosa ante los ojos de su esposo. El seguir predicándole a la mala podría causar que el hombre se endurece. Y esa no es la meta. Entonces Pedro dice aquí, miren, busca oportunidades no solamente para hablarle del Evangelio, sino también para servirle, para darle palabras que lo animan, para hablarle palabras de amor. Déjalo saber cuando te sientes agradecidas por él. Déjalo saber cuando le das gracias a Dios porque Él trabaja duro y cuida bien de usted y de sus hijos y de su familia. Déjale saber que estás agradecida por su vida. Cuando coquetea con usted, respóndele. Y claro, ora por él. Busca formas de levantarlo cuando puedas. Y cuando él peca, cuando él es impaciente o actúa de una forma que claro, no va a honrar a Dios porque no es creyente, trata de responderle con gracia y perdón, no con enojo y más pecado.
Mientras él va viendo el fruto del Espíritu Santo en su vida y él va viendo cómo usted sigue tratándolo con honor y respetuosamente, lo que vemos aquí es que puede ser que Dios use eso para así darle un interés en el Evangelio y así poner en él un deseo de saber más de Dios y saber más de la palabra. Uno de los testimonios que más me ha impactado en mi vida es el testimonio de mi amigo Vinny. Vinny es un diácono en una iglesia en Queens y él se convirtió cuando tenía como 63, 64 años. Su esposa, Josie, ella se convirtió a los 27 años. Miren, hermanos, por más de 30 años, Josie oraba por Vinny. Ella buscó cómo podía amarlo y servirle. Ella crió a sus hijos. Y claro, compartió el evangelio con él cuando podía. Pero primordialmente, ella persistió en oración y buscaba cómo honrarlo y animarlo cuando tenía oportunidad. Más de 30 años, hermanos. Pero miren, el Señor salvó a Vinny. Y ahora él es un diácono en su iglesia. Y lo lindo de esto es que Josie a través de los años, ella fue compartiendo esto con los hermanos en la iglesia. Entonces muchos hermanos tuvieron la oportunidad de orar con ella, de animarla, de animarla a seguir sujetándose y de seguir respetándole y de no dejar de orar por él, de no perder esperanza. Y entonces cuando él se convirtió, eso no fue algo que simplemente se disfrutó Josie, eso fue algo que toda la iglesia se gozó con ella, porque fue un milagro del Señor su salvación. Así que hermana, si estás casada con alguien que no es un cristiano, acuérdate, no hay corazón que el Señor no puede romper y cambiar. No hay un corazón que Dios no puede cambiar para un corazón vivo. Quiero animarte a que no pierdas esperanza, no dejes de orar por su esposo, no dejes de buscar cómo honrarlo y animarlo mientras te sujetas a su autoridad. Acuérdate que Dios se place en ver su obediencia. Acuérdate que Dios escucha tus oraciones. Y acuérdate también como usted en un momento dado estabas perdida y como Dios te salvó. Así que no dudes del poder del Señor en la vida de su esposo. No dudes de la capacidad de Dios de usar a tu obediencia para así llevar a su esposo a Cristo. No dejes de hacer lo bueno como vemos en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y mientras usted va creciendo y madurando en su caminar con el Señor, y poco a poco vas viendo cómo el Espíritu Santo te está cambiando, acuérdate, tu esposo también va a ver esos cambios en ti. Y ese cambio que Dios está produciendo en ti, junto con sus actos de honor y junto con su disposición de sujetarse a su esposo, esas dos cosas juntos pintan una imagen bien poderosa del poder del Evangelio en tu vida. Entonces, no pierdas esperanza. Iglesia, vamos a ser fieles en orar y animar a nuestras hermanas que se encuentran en esta situación, porque no es una situación fácil. Y también nuestros hermanos en la iglesia que están casados con mujeres que no son cristianas, vamos a orar por ellos y vamos a animarlos. Esto no es fácil. Ahora, yo me imagino que algunos están pensando en una pregunta particular. Está bien, pero ¿qué pasa si el esposo, sea creyente o no, o por lo menos dice que es creyente, qué pasa si él es abusivo? Miren, hermanas, si su esposo le pega, es abusivo físicamente, miren, Dios en su soberanía te ha puesto en un país, en un tiempo en la historia donde usted tiene recursos legales para protegerse. Y no solamente usted, pero también sus hijos. Si hay hijos en la casa, aún más hay que hacer todo lo posible por protegerlos. Eso yo creo que no era una posibilidad para las esposas a quien Pedro escribía, pero sí es una realidad para ti. Vives en un país donde hay recursos legales, donde hay vías legales para usted protegerse. Como yo mencioné la semana pasada, Pablo
Cuando la persecución en una ciudad se puso demasiado fuerte, él se iba. Él se iba. Y en otras instancias, Pablo, él se apeló a su ciudadanía romana para así utilizar leyes de la tierra para protegerse. Entonces no hay nada en la Biblia que dice que un cristiano o una cristiana no puede buscar vías legales para así salir de una situación de sufrimiento que es injusto, que no debe estar sucediendo. Así que sean valientes en el Señor, pero a la misma vez sepan que son libres en el Señor para utilizar los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Y por favor, sepa que aquí como iglesia estamos aquí para animarte, para ayudarte en lo que sea, como podamos. Vamos al siguiente punto en esta mañana. Tercero, vemos aquí que mientras buscan sujetarse a sus esposos, las esposas deben enfocarse en adornarse con virtud y carácter. Deben enfocarse en adornarse con virtud y carácter. Para seguir animando a esposas en cómo ellas deben tratar de ganar su esposo para Cristo, Pedro le dice lo siguiente en versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En la cultura greco-romana era bien común para las mujeres pasar horas poniendo su pelo en rizos, haciendo rizos y nudos así bien ornatos en su pelo, y ponían su pelo así que iba bien alto hacia arriba. Y las mujeres buscaban siempre ponerse mucho oro, muchas joyas y ropa muy extravagante. ¿Y por qué? ¿Por qué se vestían así? Bueno, porque querían comunicar su estatus social o querían comunicar que estaban disponibles o que estaban solteras o algo así por el estilo. Pero en cualquier caso, la modestia, la naturaleza o la belleza natural no era algo que se estimaba en esa cultura. No era algo que se consideraba importante. Y yo no dudo que muchos de ustedes están escuchando y están pensando, bueno, eso suena como Nueva York, eso es la cultura de ahora, no mucho ha cambiado. Y es verdad, no mucho ha cambiado. Sin embargo, vemos en estos versículos que las damas cristianas, casadas o no realmente, pero Pedro está hablando de las mujeres casadas, no deben buscar adornarse con ropa y joyas que son corruptibles, pero enfocarse en tener un espíritu suave y apacible que es incorruptible. ¿Y por qué? Bueno, porque primeramente eso es lo que es precioso ante los ojos del Señor. Al Señor no le impresionan las cosas externas. Lo que al Señor le impresiona, lo que le place al Señor es la condición de su corazón y su carácter. Y claro, yo no estoy hablando de su posición en Cristo. Ya en Cristo el Señor se deleita en ti. Cuando te ve a ti, ve su hija a quien ama, su hija que es salva y segura en su Hijo Jesucristo. Yo no estoy hablando de eso, eso ya está seguro. Lo que yo le estoy comunicando es, lo que Pedro está comunicando en su palabra es, que cuando vives su vida de esta forma, ya como hija de Dios, aprendes a valorar lo que es bello en lo interno, cuando aprendes a valorar lo que es un espíritu tierno, un espíritu apacible, eso es lo que le honra al Señor. Esas cosas es lo que le place al Señor. Y qué bueno que eso es lo que a Dios le place, porque vemos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 que cuando lo externo se va desgastando, en otras palabras, por lo más lindo o linda que sea, uno se va poniendo viejo y uno se va desgastando, pero aún así, mientras lo externo se va desgastando, lo interno, uno sigue creciendo y uno sigue conformándose más y más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Uno se sigue renovando día tras día. Y gloria a Dios, porque eso es lo más importante, eso es lo que Dios más valora. Mientras vas creciendo en fe y amor y confianza en el Señor, ante los ojos de Dios, te vas a ir convirtiéndote más y más preciosa por su obediencia, por valorar esas cosas.
Y el Señor está diciendo aquí que esa belleza es la belleza que cuenta. Y también es ese tipo de belleza que el Señor puede ayudar para ganar a tu marido para Cristo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de belleza que refleja la misericordia, la gracia y el amor de Dios hacia ti y en ti. Y mientras vas viviendo de esa forma, aun si su esposo no se convierte, aun si pasa mucho tiempo sin él profesar fe, mire, puedes vivir segura sabiendo que su Dios, su Salvador, se deleita en su obediencia hacia él. Así que esposas, no se enfoquen en adornarse con lo externo, con ropa y joyas, y no se enfoquen en eso. Vamos a valorar lo que Dios valora. Busque crecer en carácter y desea ser una mujer de virtud, como dice la palabra del Señor. Ahora, hay personas que han tratado de usar este texto para enseñar que las mujeres no pueden usar ollas, que las mujeres no se pueden poner maquillaje o que no se pueden poner vestidos bonitos para ocasiones importantes. Miren, hermanas, eso no es lo que aquí Pedro está enseñando. Pedro menciona pelo y ollas y ropa porque eran esas cosas que las mujeres se exageraban con ellas. Eran esas cosas que las mujeres demostraban su vanidad y que eran excesos. Entonces, si uno fuera a usar este texto para enseñar que las mujeres no pueden usar prendas ni se pueden peinar, pues mira, entonces tienes que decir que las mujeres tampoco se pueden poner ropa. Y eso es lo contrario de lo que es ser modesto, ¿verdad? Eso no es lo que Pedro está enseñando aquí. Lo importante, el enfoque de este pasaje, de estos textos, es la modestia. Es enseñar a la mujer lo que realmente Dios valora, que es la condición de su corazón, es su carácter. Y vamos a aclarar algo, porque una mujer sea amable y apacible, eso no quiere decir que nunca comparte su opinión. Eso no quiere decir que la mujer nunca comparte cómo se siente. De hecho, la mujer fue creada para ser ayuda idónea a su esposo. La esposa, tú eres ayuda idónea de él. Entonces, él debe saber su opinión, él debe saber lo que piensas y sientes en cuanto a algo para él así tomar una decisión informada. Y vamos a ver eso más adelante, hombres, esposos. Eso es lo que Pedro está animando a las esposas, en ser amables. Pedro lo que él está animando es que ellas luchan contra ser ásperas y rudas, sino que sean bondadosas y respetuosas, como vemos en el versículo 2. De igual forma, en decir que deben ser apacibles, no está diciendo que no hablen, sino que está diciendo que no sean contenciosas, que no sean peleonas. Vemos en Proverbios capítulo 19, versículo 13, capítulo 21, versículo 9, y en otros lugares, los proverbios hablan mucho de cómo la mujer contenciosa puede ser algo drenante para la casa o para el matrimonio. Entonces, yo entiendo que Pedro, él está animando a las esposas a ser apacibles en este sentido. ¿Por qué? Porque habían muchas que quizás estaban preocupadas de cómo su esposo la estaba liderando y a dónde su esposo quizás la estaba liderando. Esto parece que es la razón por la cual Pedro usa a Sara, la esposa de Abraham, como un ejemplo. Aquí Pedro, él menciona o refiere a Génesis capítulo 18, versículo 12. Es ahí donde Sara se refiere a Abraham como Señor. Y claro, es Señor con la S minúscula, ¿verdad? Ella no pensaba que era Dios ni era ningún tipo de Dios o algo así. Simplemente en llamarle Señor, Sara estaba reconociendo la autoridad que Dios le había dado a su esposo, la autoridad que él tenía sobre ella y sobre el hogar. Y estaba comunicando que ella voluntariamente se estaba sujetando a esa autoridad. Hoy día sería bien raro para una mujer llamar a su esposo Señor, ¿verdad? Eso no es lo que Pedro está enseñando aquí, pero el punto sigue siendo el mismo. Ella habló de su esposo de una forma respetuosa y ella se sujetó a él voluntariamente. Y mira lo que es interesante aquí, hermanos. Ella habla así de Abraham después de lo que sucedió en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, versículo 13, Abraham, muy
ah, bueno, fue algo insensato. Él le pidió a ella que mintiera, que ella dijera a los egipcios, cuando ellos estaban entrando a Egipto, que ella dijera que era su hermana. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que era muy bella y él tenía miedo de que lo iban a matar a él para llevarse a ella. Entonces él le pide a que miente y ella le obedece. Pero en Abraham pedir eso a Sara, él estaba siendo bien egoísta, nada más estaba velando por él mismo. ¿Por qué? Porque en ella mentir, él la estaba exponiendo a peligro a ella. Y de hecho, eso es lo que vemos justo después, en el versículo 15 del capítulo 12. Ahí vemos que ellos se llevaron a Sara a la casa de Faraón. ¿Qué significa eso? Pues mira, lo que eso quiere decir, ¿sabes? Si vamos a hablar al grano, que Faraón se la llevó para ella ser una de sus mujeres y prácticamente ser como un esclavo sexual. Era una posición muy peligrosa para ella, era una situación delicada. Gracias al Señor que Él en su bondad la guardó. Él habló a Faraón por medio de un sueño y Faraón la dejó ir y ella regresó a Abraham. Pero lo que Pedro quiere comunicar es esto. Aún después que Abraham demostró temor y insensatez y una falta de confianza en el Señor a veces, Sara lo seguía honrando. Ella se seguía sometiendo a él voluntariamente. Como dice un teólogo de estos versículos, esposas, sea que sea como su esposo ha fracasado, no dudo que él ha metido la pata como Abraham hizo. Y lo más seguro es que son pocos los esposos que han metido la pata como él la metió. Entonces, esposas, acuérdate que usted se sujeta como para el Señor. Y esto también nos ayuda a entender de por qué Pedro escribe que la esposa que hace el bien y que vive sin ningún temor se consideran hijas de Sara y que ellas son herederas de la gracia de Dios, porque eso es lo que quiere decir ser hija de Sara, que tú también eres heredera de la gracia del Señor. Habían esposos de las esposas a quien Pedro escribía que lo más seguro se sentían que su esposa le estaba faltando el respeto porque ahora tiene una religión nueva, ahora tiene amistades nuevos. Y esas esposas cristianas a quien Pedro escribía, lo más seguro que algunas sentían temor porque no sabían cómo sus esposos podían reaccionar. Pero vemos aquí que Pedro les sigue animando a que se sujetan sin temor al hombre, sino por temor y obediencia a Dios. Como las mujeres que ponían su esperanza en el Señor, que no teman las cosas que quizás le puede causar temor, sino que se acuerden de la soberanía de Dios y que se sujetan confiando que a Dios le honra su obediencia. Entonces, mujeres cristianas, sean casadas o no, valoren la belleza de lo interno, valoren el carácter y la virtud. Acuérdate del ejemplo de Sara, que aun cuando su esposo metió la pata de una forma horrible, fue una mujer de carácter, lo seguía honrando. Acuérdate de ese ejemplo como Pedro quería que sus lectores hicieran. Y en este mundo, yo sé que quizás no me necesitan a mí para recordarle, siempre en este mundo va a ser tentada a no honrar a su esposo y va a ser tentada a valorar las cosas externas por encima de lo que más importa al Señor, que es el carácter. Entonces, no caigan en esa trampa, hermana. Aférrate a la palabra de Dios. Valora lo que Dios valora, que es lo que vemos aquí. Ahora, antes de cerrar, vamos a ver cómo Pedro le anima al esposo. Miramos el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primeramente, tenemos que ver aquí que Pedro le dice dos cosas al esposo. Lo primero que le dice es que vive con ella. La palabra vivir aquí
es la misma palabra que se usaba en la versión griega del Nuevo Testamento para intimidad sexual. Entonces lo que Pedro está comunicando es que no solamente vives con ella bajo el mismo techo, que viven en la misma casa, pero no se hablan, ni se llevan bien, ni no hay ningún tipo de intimidad. No, cuando él dice vivir con ella, él está diciendo que se tiene que vivir de una forma íntima, donde hay mucho cariño y hay amor en esa relación. Pero no solamente dice que vive con ella, lo segundo que dice es que vive con ella sabiamente. Si uno fuera a traducir eso literalmente, diría vivir con ella con todo conocimiento. Lo que Pedro quiere decir aquí es que, mira, a ti te toca conocer a tu esposa. Muchas veces nosotros los hombres nos gusta relajar de cómo no hay quien puede conocer la mente de una mujer, ¿verdad? Que saber lo que está pensando una mujer o lo que quiere una mujer es un misterio. Pero mira, la realidad es que a nosotros no nos toca entender todas las mujeres. Simplemente nos toca entender a nuestras esposas. Más nada. ¿Y por qué? ¿Por qué nos toca entender a nuestra esposa? Porque si somos llamados a amarlas y a servirles, tenemos que entender qué cosas le gustan y no le gustan. Tenemos que entender cuáles son sus necesidades. Tenemos que conocerlas bien si queremos servirlas lo mejor posible. Y somos llamados a servirlas lo mejor posible. Lo otro que vemos aquí es que debemos honrar a nuestra mujer como vaso frágil. Muchos teólogos están de acuerdo que cuando Pedro dice aquí que la mujer es vaso más frágil, se está refiriendo a la fuerza física de la mujer. Generalmente, las mujeres tienden a ser más débiles que los hombres. Físicamente los hombres son más fuertes. Sin embargo, lo que vemos aquí es que el hombre nunca debe usar su fuerza física como para obligar a la mujer a sujetarse. Nunca. Nosotros, a los hombres, los maridos, a nosotros nos toca honrar a nuestras esposas como hermanas en Cristo. Nos toca tratarlas siempre manteniendo la eternidad en nuestras mentes. Ella es nuestra hermana en Cristo. Eso quiere decir que Cristo murió por ella. Y un día ella estará con nosotros ante el trono del Señor. Hay que honrarla. Hay que reconocer esa realidad. Ella es nuestra hermana, es su hermana y es vaso frágil. Entonces, hermanos, si tienes una esposa que no se quiere sujetar, que no quiere reconocer su autoridad, no te respeta, pues mira, ¿sabe cómo debes responder? Eres llamado a responder de la siguiente forma. El Señor te llama a orar por ella, a alabarla con la palabra de Dios, a servirle y a amarle como Cristo amó a la iglesia. Aun si eso significa que te toca en algún momento sufrir y morir por ella, porque eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia. Te toca amarla, hermano. Tienes que cuidarla, tienes que ayudar a darle todo el cariño que puedas. Y ora por ella. Mientras la estás amando, la estás sirviendo, ora para que el Señor cambie su corazón. Pero no tienes derecho, no tienes la autoridad bíblica para obligarla, sea físicamente, que nunca debe suceder, o ni siquiera por medio de la manipulación. No tienes la autoridad para tratar de obligar a sujetarse. Tienes que ganarla con el amor de Cristo, como quien dice. El gobierno, vemos en la palabra que el gobierno tiene la autoridad para ejercer el poder de la espada, para así asegurar que haya justicia, que se haga justicia. Los padres tienen la capacidad, tienen la autoridad bíblica para disciplinar en amor a sus hijos. Pero en ningún lugar en la Biblia vemos que el esposo tiene la autoridad para obligar a su esposa a sujetarse. No existe, hermano, eso no es bíblico. De nuevo, lo voy a repetir. Si quieres que su esposa respete su autoridad y que se sujete como para el Señor, entonces tienes que convencerla con amor y con servicio. Tienes que lavarla con la palabra del Señor, con paciencia y ternura, y animarla a que ella en su vida personal, en su andar personal con el Señor, ella busca obedecer a Dios de esta forma.
Esposas, ustedes son llamadas a sujetarse voluntariamente como para el Señor. Yo tengo unas amistades que ellos llevan años casados ya, y hace como unos 10, 15 años estuve hablando con ellos a ver cómo estaban, eran recién casados. Y ella siempre tenía mucha energía, era un líder en la iglesia, y así hablaba y se reía en voz alta, y él era un hombre bien manso, bien calladito, tranquilo, no buscaba ejercer autoridad sobre nada, sino que, tú sabes, bien tranquilo siempre. Y después de estar casado unos meses, yo les pregunté, mira, ¿cómo le van las cosas? Y ella me dijo, mira, Christopher, el Señor me ha tenido que enseñar que yo tengo que dejarlo a Él liderar y servir y dirigirnos como familia. Él es el líder. Y Dios ha trabajado en mi corazón para yo voluntariamente sujetarme a Él. ¿Y cómo fue que Dios trabajó en su corazón? ¿Qué fue lo que Dios usó para ayudarla a crecer en esto? Usó la paciencia de Él. Él no la obligaba, Él era paciente. Simplemente le decía así con su voz tranquilo y tierno, mira, la autoridad soy yo, tienes que esperar, estoy orando, gracias por compartir su opinión, ahora dame tiempo para orar y ver qué es lo que debemos hacer. Fue paciente con ella. Y Dios obró en su corazón. Y ella seguía siendo líder en la iglesia y su personalidad no cambió. Pero en la casa, Dios la enseñó a respetarlo. Pero Él la ganó con amor y con paciencia y con ternura. Ese es el ejemplo bíblico. Por último, vemos aquí que nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas de esta forma para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, esa frase debe llenarnos de un temor de lo bueno. Que nunca nos olvidemos, hermanos, que un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por cómo tratamos a nuestras esposas y cómo dirigimos nuestros hogares, Señor. Si nosotros abusamos nuestra autoridad en nuestras casas, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por eso, hermanos. Somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Entonces, eso no significa abusar nuestra autoridad. No, eso significa entregarnos y sufrir por ellas, por amor a ellas, por el bien de nuestra familia. Eso es nuestro llamado como hombres, como esposos y como padres. Así que cuando llegue el día que te sientes que no te están honrando, no te sientes amado, no te sientes que están agradecidos por ti, mire, no puedes dejar que eso te lleve a desobedecer al Señor y que te lleve a reaccionar pecaminosamente y egoístamente. Que eso te lleve a ir a Dios. Que eso te lleve a aferrarte al Señor. Porque si reaccionas pecaminosamente y comienzas a abusar de su autoridad, el Señor lo puede disciplinar. Y como vemos aquí, la forma en que Dios disciplina es en no contestar sus oraciones. Vamos a acordarnos, hermanos, que Jesús es nuestro ejemplo. Él hablaron mal y lo trataron mal verbalmente y aún así, Él confió en el Padre y seguía siendo obediente. Él le pidió al Padre que perdonaban a los hombres que lo estaban crucificando, hermanos. No usó eso como excusa para abusar de su autoridad. Y Él fue creador de la tierra, es creador de la tierra. Él no abusó. Eso es nuestro ejemplo. Así que si piensas que no te están dando el respeto que crees que mereces, mi hermano, eso no significa que ahora eres justificado en abusar de su autoridad. Nosotros dirigimos a nuestros hogares por medio de dar el ejemplo. El ejemplo de un amor sincero, de un servicio que es como para el Señor, no por medio de la fuerza, no es a la brava. Así que es bueno que nos acordemos de esta advertencia, del amor disciplinador del Señor, cuando somos tentados de dirigir nuestros hogares de una forma que honra a Dios. Hermanos, yo sé que para muchos de ustedes, y yo me incluyo, la tentación
no es dirigir nuestros hogares con una mano pesada. Si esa es la tentación, pues mira, toma en cuenta la advertencia de Pedro. Pero yo sé que para muchos de nosotros la tentación es de simplemente no ser líder en nuestro hogar. La tentación es de abdicar nuestra posición de autoridad. No podemos caer en esa trampa. Ese fue el mismo pecado de Adán, hermanos. No podemos caer en eso. El Señor es claro en su palabra. Hemos sido llamados a dirigir a nuestro hogar como esposos y como padres. Entonces vamos a reconocer nuestra incapacidad. Sabemos que en nuestra propia fuerza no podemos hacer esto bien. Entonces, que eso nos lleve a buscar del Señor con humildad y a depender de Cristo y a mirarlo como nuestro ejemplo. Y que no nos lleve a abdicar nuestra responsabilidad, sino depender del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, para cerrar, vamos a acordarnos siempre que la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas en nuestros hogares es importante. Cuando nuestras familias y nuestros matrimonios están fundadas en la palabra del Señor, cuando nosotros como esposos o esposas o padres y madres, cuando dependemos del Señor, cuando dependemos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, nuestras familias y nuestros matrimonios son un ejemplo lindo del Evangelio. No porque son ejemplos perfectos, no, son ejemplos lindos del Evangelio porque cuando caemos en el pecado, cuando metemos la pata, podemos aún así demostrar amor y perdón. Y podemos aún así demostrar una disposición de sujetarnos voluntariamente como para el Señor. Entonces, si estás viendo esto y no conoces al Evangelio, el Evangelio es este, que Cristo vivió una vida perfecta sin pecado. Y estando sin pecado se murió en la cruz, no por sus pecados, sino el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y al tercer día se levantó de la tumba. Si crees ese Evangelio, puedes salvarte hoy día. Vamos a orar. Padre amado, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque es buena. Y gracias, Señor, porque de nuevo reconocemos que tú eres más sabio que nosotros y que obedecer su palabra es lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a andar de acuerdo a tu palabra, Señor, porque nuestras propias fuerzas no podemos, necesitamos de tu gracia. Llévanos de la mano, Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús.